Muchísimas gracias a usted, señor Fonseca, por su ponencia, su Power Talk, que fue muy enérgico, muy dinámico y nos gustó tanto que le vamos a invitar a que se quede aquí en esta tarima porque usted se va a unir al primer panel de esta jornada para hablar sobre fideicomiso de oferta pública. Para ello vamos a requerir nueva vez la presencia del señor José Fonseca, presidente ejecutivo y director de CCI, puesto de bolsa y director de Capital Crédito e Inversiones. También del moderador de este panel, Polibio Valenzuela, quien es abogado con admisión para ejercer tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, con experiencia en oficinas de abogados globales de primer orden y en el Departamento Legal del Banco Interamericano de Desarrollo BID. De igual modo, participa regularmente en foros especializados del área. Concentra su práctica en servicios financieros y bancarios, asesoría en temas de mercado de valores, compras y fusiones, transacciones comerciales internacionales, desarrollo y operación de hoteles y energía convencional y renovable. Es co-chair del International Finance and Securities Committee de la American Bar Association y vicepresidente de Centro Cámara de Comercio de la República Dominicana. También vamos a recibir en este panel a Olga María Nivar Arias, abogada, cuenta con una experiencia de 15 años en el mercado de valores. Actualmente es directora de oferta pública de la Superintendencia de Mercado de Valores, representa a la Superintendencia del Mercado ante la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión que preside la Superintendencia de Pensiones, ha participado en la autorización y supervisión de más de 177 ofertas públicas de valores, dentro de estos fideicomisos de oferta pública, fondos de inversión y procesos de titularización. De igual manera, ha participado en la elaboración de la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos, así como en otras normativas y leyes vinculadas al sector financiero, entre ellas la Ley 189/11. Vamos a recibir también en este panel a continuación a Andrés Rivas. Él es un experto profesional con amplia experiencia en consultoría financiera, estrategia, estructuración de negocios, gestión del cambio y fideicomisos. Ha desempeñado altos cargos en la industria de servicios financieros, donde ha liderado proyectos tanto en las áreas operativas como de negocios. Ha trabajado en 5 países de Latinoamérica. Actualmente es el gerente general de Fiduciaria Popular en República Dominicana. Y también recibamos al señor Roberto Milán. Este abogado cuenta con más de 18 años de experiencia en la estructuración y administración de diferentes contratos de fideicomiso y ha sido gerente general de diferentes sociedades fiduciarias. Actualmente es el gerente general de Fiduciaria Universal en República Dominicana. Ellos estarán exponiendo este interesante tema sobre el fideicomiso de oferta pública. Adelante. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Okay. Bueno, aprovechando el Power Talk de José Antonio, quiero aprovechar solamente para hacer unas puntualizaciones sobre fideicomisos de oferta pública antes de empezar formalmente el panel. Y es que fideicomisos de oferta pública tenemos que hay actualmente 3 fiduciarias de oferta pública. De esas 3 fiduciarias se han hecho 7 fideicomisos de oferta pública, de los cuales 4 han sido inmobiliarios, 1 público, 1 de energías renovables y 1 accionario. Como ven, se mantiene un poco la proporción de lo que es la cantidad de fideicomisos de inmobiliarios en lo que es el fideicomiso de oferta pública. La diferencia es en cuanto a los montos de emisión, puesto que los fideicomisos inmobiliarios, de algún monto inmobiliario, representan una parte relativamente baja de lo que es la cantidad total de títulos emitidos. La cantidad de fideicomisos de oferta pública en cuanto a títulos emitidos rondan los $300 millones. Y algo muy relevante es que los fideicomisos de oferta pública han ido desarrollándose de forma gradual pero constante. Tenemos que el primer fideicomiso de oferta pública fue en el 2015, luego tuvimos 2 fideicomisos de oferta pública en el 2016, 2 fideicomisos de oferta pública también en el 2019 y posiblemente veremos 2 fideicomisos de oferta pública en lo que resta de año o en el principio del próximo año. Entonces, creo que es propicio empezar el panel preguntándole a Andrés y a Roberto
¿cómo han visto el desarrollo de los fideicomisos de oferta pública y cómo se compara con otros países? Tanto, bueno, ustedes han tenido la posibilidad de ver el fideicomiso en República Dominicana, pero también habían visto el fideicomiso en otros países. ¿Cómo ustedes ven el desarrollo aquí y cómo se compara con lo que ustedes han visto en otros países? Buenos días a todos. Aquí el fideicomiso realmente, el desarrollo debió ser más rápido de lo que ha sido. En parte, nunca hemos tenido las reglas adecuadas para su desarrollo. Sí es verdad que la ley creó el fideicomiso de oferta pública, teníamos una norma que está enfocada sobre todo hacia la parte inmobiliaria, y eso hizo que se creara inicialmente hacia ese enfoque. Ha sido un poco de ensayo-error. Si te das cuenta, el primer fideicomiso se creó fue Málaga, de renta inmobiliaria. Como todo, el primero fue innovación y fue un proceso muy largo. Cuando aprendimos de ese, siguieron fideicomisos de renta inmobiliaria. Salió FPM, salió Patio, y poco a poco se ha ido hacia ese lado. Cuando nos vamos a crear figuras diferentes, siempre hay que buscar un valiente que acepte el reto, sobre todo de tiempo, porque todos aprendemos. Aprende el regulador, aprende el estructurador. Tratamos de lograr la figura que mejor nivel de riesgo tenga para el inversionista, con una norma que ha sido complicada de manejar, ha sido trabajada en conjunto con el regulador, buscando cómo desarrollar el mercado con lo que existe. Y por eso el desarrollo no ha sido tan rápido como debería ser. Entendemos que eso va a cambiar. La nueva ley del mercado de capitales corrigió muchas cosas, nos ayudó a enfocar temas que no teníamos tan claros, o sea, cómo titularizar flujos. Un ejemplo es Jaina, que ya se aprobó, ya el viernes pasado ya obtuvimos el RNC, y va a ser realmente el primer fideicomiso de titularización de flujos futuros. Pero ese fideicomiso se creó con una ley innovadora que está cambiando muchas cosas, pero con una norma que todavía no ha estado actualizada la ley. Entonces, con apoyo a Superintendencia logramos sacarlo. Cuando tengamos la nueva norma, yo estoy seguro de que el mercado va a crecer exponencialmente. No sé. Sigo. Ok. Mira, primero, buen día para todos. Yo creo que hay dos cosas que son importantes para tener en cuenta. La primera, lo positivo. Efectivamente, tenemos fideicomisos de oferta pública, no tenemos todos los fideicomisos de oferta pública que quisiéramos tener, y ahí hay dos retos importantes. Primero, el Excel siempre tiene tiempos y números diferentes en el plan de negocio a lo que pasa en la vida real, especialmente cuando estamos hablando de un fideicomiso de oferta pública o de cualquier otro tipo, pero siendo una industria que hasta ahora está cumpliendo 10 años. Es positivo que efectivamente estemos evolucionando, pero debiéramos tener muchos más fideicomisos, no únicamente de oferta pública, sino de cualquier otro tipo. Debiéramos tener cualquier cantidad de activos subyacentes en ofertas públicas a través de fideicomisos y potenciar muchísimos otros fideicomisos. Hay un problema que tenemos los fiduciarios y que los tenemos en República Dominicana y en muchos otros países, y es que el marco normativo siempre se queda pequeño, no por culpa del regulador, frente a esa capacidad de imaginar y crear. Y eso únicamente es un problema que no afecta a las fiduciarias como tal, sino que también afecta a los mismos clientes, afecta al colocador, afecta a todo el mundo. Y esas son cosas que
siempre se van a presentar. Tengamos 10 años, tengamos 20 años, tengamos 30 años de industria, siempre se va a presentar. Simplemente lo que tenemos es que diseñar herramientas que permitan en tiempo corto flexibilizar y encontrar soluciones para que efectivamente podamos desarrollar conjuntamente el mercado de valores. Mi conclusión efectivamente es esa. Ha sido positivo, pero necesitamos muchos más fideicomisos. Comparado con otros países, pues siempre va a haber una curva de aprendizaje cuando la industria es nueva. No podemos considerar, o no es 100% comparable, desde mi punto de vista, mirar comportamiento fideicomiso de oferta pública, República Dominicana versus comportamiento fideicomiso de oferta pública o fondos privados de inversión o fondos de capital privado también, o los mismos fondos de inversión, cuando República Dominicana tiene una realidad que es desde el 2012-13 aproximadamente, frente al crecimiento y nacimiento de la misma industria, pero en países que lo tuvieron en 1980, 1990, porque los activos subyacentes, primero, no eran los mismos, segundo, la capacidad y todas las posibilidades eran completamente diferentes. ¿Positivo? Sí, ha sido positivo, pero quisiéramos tener muchísimos más fideicomisos. Siguiendo un poco con la línea de tus comentarios, ¿hay algunos aspectos específicos regulatorios que entiendas que tal vez deban ajustarse para poder continuar el desarrollo? Por supuesto, y digamos que no es única y exclusivamente en mercado de valores, no es únicamente con ese reglamento que yo le tengo mis velitas prendidas en la oficina, en la casa, tengo una en la jipeta, para que efectivamente sea publicado y nos abra muchísimas más posibilidades, sino dentro de las mismas modificaciones que requiere la ley del fideicomiso. Yo las tenía listadas, me las aprendí de memoria, pero José Antonio las puso todas en un slide y no quisiera como repetir todo, pero sí hay aspectos muy importantes que tienen que ser considerados. Se los digo desde un punto de vista filosófico y después lo aterrizamos al mundo real y normativo. Pero finalmente el fideicomiso tiene que ser considerado primero como una incubadora de sueños, en términos generales. Si nos vamos a mercado de valores, la forma en la que una incubadora funciona es que yo debo poder considerar, como bien decía José Antonio, que un fideicomiso que pueda ser privado, que nazca privado, cuya creación y formación es mucho más sencilla, que considera inversionistas de carácter privado, tenga una transición fácil para volverse fideicomiso de oferta pública. Ese es el concepto de incubadora, porque no todos los fideicomisos y no todos los negocios que yo tengo en la cabeza o que un cliente tiene en la cabeza o que cualquier creador de mercado tiene en la cabeza, necesariamente tienen que nacer como oferta pública, porque va a requerir una curva primero de crecimiento, de aprendizaje, de prueba y error, como efectivamente decía Andrés, para tomar esa determinación para entrar al mercado de valores. Pero nos limitamos mucho cuando efectivamente, si nazco como oferta pública, tú no tienes otra, naces como oferta pública sí o sí, y tienes que tener una seguridad al 170% para hacerlo, y eso limita el crecimiento de los fideicomisos. Olga, ¿cómo valora la superintendencia la figura del fideicomiso de oferta pública y cuáles serían los puntos más relevantes que toma en cuenta la superintendencia al momento de aprobar un fideicomiso? Sí. En primer lugar, buenos días a todos y gracias, Sofidón, por la invitación. Nosotros en la superintendencia, dentro de nuestro objeto, promover el mercado, y dentro de la promoción del mercado promovemos mucho el uso del fideicomiso como alternativa de financiamiento, tal como presentó el señor Fonseca. Nosotros apostamos mucho no solo para el sector privado, sino para el sector público, el uso de estos financiamientos, de manera que puedan acceder al mercado de manera indirecta, ya sean las personas o las empresas, y también el Estado. Con relación a qué vemos con los fideicomisos de oferta pública, pues nos enfocamos mucho en los riesgos, que los riesgos de los activos subyacentes estén debidamente revelados y que pues los inversionistas puedan tener certeza de cuál es la inversión en que se está proponiendo. De igual manera, velamos de que existan, al menos en los activos, algún flujo o que sean generadores de flujo de caja en algún momento, a la manera de el activo o el valor que va a emitir. También procuramos que el activo pues tenga una evidencia de que ya sea un flujo futuro o que sea presente o que sea certeza de que realmente el fideicomiso
va a estar debidamente constituido con un activo. También velamos pues el proceso de salida del fideicomiso, proceso de liquidación, cómo son los procesos de liquidación de manera que no se vea afectado dependiendo del activo. No es lo mismo la liquidación de un fideicomiso como Málaga, que son activos inmobiliarios corporativos, como el caso de las acciones de RIC. O sea, de todo depende del activo, pues tenemos que velar cómo es el proceso de liquidación, al igual esas causales de liquidación anticipada que presenta pues cualquier tipo de fideicomiso. Si el fideicomiso tiene algún punto de equilibrio o algún objetivo de colocación, que vaya atado todo el proceso de liquidación de manera de que no se logre. De igual manera, velamos por ver cuáles son las condiciones de la estructura. Por ejemplo, los comités que se crean, que el comité no vaya más allá de las obligaciones que da la propia ley a la fiduciaria, porque no se pueden delegar algunas condiciones que son indelegables conforme al marco jurídico vigente. También verificamos pues que los administradores que sean idóneos, así como si se contrata un tercero como administrador de los activos, pues que sea alguien que tenga afinidad en la administración de los activos pues que se vayan a realizar. Esa es la mira de la revisión y, como siempre, conforme a lo que establece el marco legal, es que se cumplan los requisitos establecidos en la regulación y pues el apego no solamente a la ley de mercado de valores y la normativa vigente al momento, sino también a todo el marco del fideicomiso en la República Dominicana, como la ONU 89 y su reglamento. Perfecto. Bueno, el año pasado nos trajo una situación muy particular con el COVID. ¿Podemos sacar algún tipo de aprendizaje de lo que sucedió en el mercado, en el marco del fideicomiso de oferta pública y en el mercado? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes y qué consideran que se pudo aprender para futuras emisiones? Yo mismo. Sí. Yo creo que voy a tratar de enfocar mi respuesta no directamente dentro de lo que ocurrió dentro del fideicomiso, sino un aspecto sumamente relevante que tiene que ver con los inversionistas, la gente que pone la plata para financiar esos proyectos, ¿no? El año pasado vimos un momento extraordinario de la capacidad del mercado de valores para tomar y transferir riesgos. El año pasado hubo muchísima volatilidad y muchísima incertidumbre en relación al comportamiento de los activos y la capacidad de que algunos de esos activos pudieran tener continuidad en el tiempo o vieran afectados negativamente su desempeño hacia adelante. Y vimos algunos inversionistas saliendo a vender su participación particularmente en el caso nuestro, vimos muchos inversionistas vendiendo en un determinado momento un par de esos fideicomisos de oferta pública. Los precios cayeron, pero funcionó el mercado de manera como se espera, funcionó transfiriendo los riesgos de aquellos que querían salir hacia aquellos que querían tomar el riesgo. Luego vimos una recuperación y vimos entrando entonces inversionistas de manera muy importante a tomar esos precios baratos que percibían los inversionistas luego del ajuste inicial en los primeros meses de la pandemia o de los efectos de la pandemia en República Dominicana. Estamos hablando marzo, abril y mayo. Fueron meses donde vimos caer los precios de los activos y muchos inversionistas muy preocupados salieron a venderlo. ¿Y por qué eso fue muy importante? Ese aprendizaje es muy importante porque cuando hacemos una inversión privada, muchos de estos fideicomisos inmobiliarios que tenemos allí son productos de inversión de capital privado, pues hay dificultades para tomar y transferir los riesgos. Esto funcionó perfectamente, el mercado de capitales funcionó perfectamente para que esos inversionistas que se sintieron incómodos con el riesgo salieran y otros entraran y tomaran participación. Y fue de verdad una experiencia que no habíamos vivido y fue extraordinario, funcionó todo de manera fluida, la rendición de cuentas fluyó, tuvimos las experiencias de las asambleas virtuales con todos los retos que hubo y toda la incertidumbre que se generó, pero el mercado funcionó como se espera, tomando y transfiriendo riesgos entre los individuos. Gracias. Andrés, Roberto, ¿alguna experiencia que ustedes tengan? En nuestro caso, los fideicomisos de renta inmobiliaria bajaron el retorno que dieron el año pasado. No fue de forma significativa,
lo recuperaron hacia final de año y hoy en día tienen una renta interesante. En uno de los dos tiene una renta superior a la pre-COVID. En el caso de nosotros hemos aprobado el fideicomiso de Bona. Realmente el COVID sí ha retrasado la salida al mercado. Entendemos que hacia este trimestre debería ser la colocación, pero fue por las condiciones de mercado que no ha salido. Ese es un fideicomiso de renta fija, una emisión pequeña de hasta 250 millones de pesos. Pero en general, yo lo veo que el resultado de los fideicomisos frente al COVID fue muy positivo. Entiendo que ningún inversionista puede sentirse insatisfecho con la actuación de los fiduciarios, porque los retornos han sido considerablemente altos frente a las tasas de renta fija. Hay un punto que es importante, más allá del comportamiento de los fideicomisos, que efectivamente ha sido positivo en el 2020, producto de la pandemia, que yo creo que no hay nadie aquí que pueda levantar la mano y que dijera, hace 5 años yo puse pandemia en mi plan de negocio. O sea, era algo completamente imprevisto que podía afectar y que nos podía traer un escenario completamente catastrófico. Ese era el que estábamos esperando en marzo, abril del año pasado. Y afortunadamente no sucedió. No sucedió porque en términos de riesgos y distribución de riesgos, pues entiendo que tenemos un marco normativo que está armado para prever ese tipo de situaciones y cualquier otra que se pueda presentar. Pero es importante que consideremos en el 2020 el resultado no de la gestión del fideicomiso únicamente, sino de la gestión del activo subyacente. Y una de las cosas positivas efectivamente fue el procedimiento para la toma de decisiones de parte del administrador del activo, no del fideicomiso, de parte del gestor de ese activo, que en el caso de los fideicomisos inmobiliarios o que invertían en renta inmobiliaria, pues efectivamente tomaron, entiendo yo, para los que existen en el mercado, las decisiones correctas en los momentos oportunos. No únicamente pensando en preservar el activo como tal, como parte de sus funciones, sino que como resultado también manteniendo el fideicomiso en condiciones relativamente estables y generando tranquilidad al inversionista. Yo creo que gran lección y que se tiene que repetir o tener en consideración para todos los fideicomisos que vengan. Excelente. Olga, algo que supongo que todo el mundo aquí está esperando. ¿Qué se podría esperar del nuevo reglamento sobre fideicomisos de oferta pública? Yo me siento muy contenta con los temas que presentó Fonseca, porque muchos de ellos pues están abarcados dentro de lo que la regulación lo permite, el marco de la Ley de Mercado de Valores y la 189. Un aplauso, un aplauso. ¿En qué sentido? Bueno, primero es un cambio de un reglamento que viene a flexibilizar bastante el tema de los fideicomisos. Como ustedes saben, la 189 pues creó el fideicomiso de oferta pública, el cual quedó muy cegado. Entonces, sí se espera una modificación de la ley de la 189 que permita que no sea solamente un objeto único la constitución de un fideicomiso para que pueda ser oferta pública, sino cualquier fideicomiso lo contempla o no dentro de su objeto como un mecanismo de financiamiento. En cuanto al reglamento de la Ley de Mercado de Valores, pues la Ley de Mercado de Valores viene a decir que la titularización se puede hacer mediante dos figuras, que es el fideicomiso de oferta pública bajo los lineamientos de la 189 y las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y los reglamentos que se emiten o a través de una sociedad titularizadora. Por ende, le da mayor amplitud de los activos que pueden formar parte de los patrimonios de los fideicomisos, ya sea de flujo futuro, de derecho, de activo presente o cualquier otro. Se permite también la posibilidad de que los programas de emisiones, un fideicomiso pueda tener múltiples programas, programa de renta fija, programa de renta variable. Por ejemplo, si el fideicomiso nació en primer lugar como renta variable, pues que sean los propios aportantes que aprueben que pueda hacer otro programa de renta fija o viceversa. Cuando sea de renta fija, pues el fideicomitente pues dé la autorización para que se pueda emitir otro tipo de instrumento.
También se prevé la posibilidad de que si fue un fideicomiso de renta variable, pues pueda hacer ampliaciones al monto autorizado. Y ya no hay el periodo de los 3 años para conformación del patrimonio. Eso fue también flexibilizado totalmente. O sea, no hay un periodo de que si yo quiero constituir un fideicomiso, por poner un ejemplo de 1.000 millones, pues puedo ir pasando a medida que desee ir saliendo al mercado por los activos que vayan a formar parte, sin tener limitante de tiempo en salida al mercado o conformación. También establecíamos algunas condiciones como no hay en la ley 189 para tema de liquidación del fideicomiso, que de cierta seguridad jurídica. Y para no abarcar mucho el tema, porque está en proceso de finalización y estimamos que a más tardar a principio o a finales de este año, principio del próximo año, esté ya aprobada por parte del Consejo Nacional del Mercado de Valores su vista pública. El reglamento viene a desarrollar ambas figuras a través de la sociedad titularizadora y la sociedad fiduciaria. O sea, que entendemos que va a tener bastante acogida de todos tus puntos, por lo menos los que no están en la 189 están atendidos, que eso es un tema importante. Y entendemos que en estos 10 años tenemos 7. O sea, que esperemos que cuando nos volvamos a sentar en 10 años tengamos por lo menos 3 veces la cantidad de 7 fideicomisos, o sea, por lo menos 21, para poder decirnos que hemos hecho un buen trabajo. Y en la regulación procuramos que sea flexible siempre y cuando el marco legal permite que los reglamentos puedan ser tan flexibles como el mercado lo permite. Y también contamos con el mismo gremio para que sea un reglamento que sea dentro del marco normativo que permita, pero que permita también el desarrollo de los fideicomisos. Excelente. Bueno, estamos acercándonos ya al final del panel. Y aunque va a haber un panel que trate exclusivamente sobre eso, tal vez algunas ideas de cómo ustedes creen que un fideicomiso de oferta pública podría acercarse o facilitar los procesos de alianzas público-privadas. Muchísimas, pero escuchando un poco a Olga, entiendo que hay muchas que se van a cubrir y que efectivamente nos van a permitir desarrollar y participar vía fideicomisos en asociaciones público-privadas, bajo el contexto primero de ser en muchos casos un project finance y también considerar unos plazos muchísimo más largos que requieren financiamiento y que requieren inversión diferente de los esquemas tradicionales. Si eso resulta, efectivamente ya lo que tenemos que empezar a pensar es en el ecosistema para la participación de todos los actores del mercado. Es decir, que pueda haber un fideicomiso privado que pueda volverse de oferta pública o que nazca de oferta pública, en donde pueda entrar equity, en donde pueda entrar deuda, sea a través del fideicomiso de oferta pública o incluso participando también en términos de titularización o en términos de fondos de inversión. O sea, es súper importante que nosotros empecemos a considerar las APPs como participantes activos y vehículos para la generación de proyectos y megaproyectos de infraestructura, que requieren unas condiciones completamente diferentes de las que existen hoy en día, incluso vía fideicomiso. Pero lo que estamos diciendo acá resuelve muchísimas cosas, pero muchísimas cosas y entiendo que el fideicomiso, pese a que llegase a ser una opción en una APP, el mercado lo tiene que tomar es como obligación, no un fideicomiso, muchos fideicomisos participando en una APP, privados y de oferta pública. Excelente. Andrés, ¿algo que quieras aportar? Mira, la experiencia internacional ha demostrado que para las APP el fideicomiso es una herramienta ideal para, como dijo José, bajar los riesgos del proyecto para los inversionistas en sus diferentes tipos de categorías, sea de capital, sea de deuda. Entiendo que el fideicomiso adicionalmente brinda no solo esa protección que disminuye el riesgo, sino las diferentes opciones para los diferentes tipos de inversionistas. No es lo mismo el inversionista que tiene una visión a corto plazo que el que tiene una visión a largo plazo. Aquí tenemos unos fondos importantes, que son los de la AFP, que tienen una visión por su naturaleza del negocio a muy largo plazo y que tiene ahorros de todos los empleados de la República Dominicana que lo que buscan es
mayor rentabilidad. Y entiendo que el fideicomiso de oferta pública va a ser el vehículo donde esos ahorros van a obtener una rentabilidad mucho más alta en proyectos que van a buscar el desarrollo del país. Perfecto. Y por último, ¿nos podrían dar ustedes algún adelanto de las fideicomisos de oferta pública que han estado considerando, que tal vez puedan entrar a mercado el próximo año? Yo creo que, por lo menos, nosotros estamos trabajando un par de cosas. Sé que hay otro colega trabajando otras cosas, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Estamos muy empeñados en el tema del desarrollo inmobiliario desde hace muchos años. Creemos que este va a funcionar bien, tiene como que todas las características para que funcione bien. Lo estamos trabajando con el equipo de Roberto Millán. Estamos esperando ese reglamento. Creemos que ese fideicomiso de desarrollo inmobiliario pues va a ser muy interesante, no va a ser muy grande, pero va a ser como una prueba para ver si las cosas funcionan de manera apropiada y como esperamos que funcionen para otros proyectos. Y estamos trabajando una cosa bien interesante y mi amigo Cristian está involucrado en eso, que no es de oferta pública, pero es un fideicomiso súper interesante y es utilizar el fideicomiso como un instrumento de garantía de una emisión de oferta pública. Y él no va a emitir, y tú lo vas a ver, va a ser una chulería. Pero es utilizar la figura del fideicomiso como un apoyo para el financiamiento, para dar confianza y seguridad a inversionistas a través también de una estructura creativa y diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el mercado. En Popular siempre buscamos innovar también. Fuimos el primer fideicomiso de oferta pública. Se emitió en un momento un fideicomiso también de garantía de oferta pública. Por las condiciones de mercado, al final la emisión nunca salió, pero el fideicomiso sí se constituyó con los bienes. Este fue una experiencia con Meliá, que era una emisión muy importante para esa época. También creamos el primer fideicomiso de titularización, en el caso de Gejaina. Y para el año que viene también se está preparando junto con el Grupo Popular un fideicomiso enfocado en el tema inmobiliario. Y tenemos, igual que dijo José, par de clientes con proyectos suficientemente grandes donde la constitución del fideicomiso establece que puede salir oferta pública. Pero necesitamos un poco el reglamento. Y el principal tema que ha salido en oferta para el sector inmobiliario es la velocidad de la aprobación y salir de la emisión. Entonces, estamos un poco revisando esos temas bien a detalle para ver si tiene sentido hacerlo. Pero los fideicomisos se constituyeron bajo ese escenario. Roberto. Igual. Yo creo que al final plan de negocio debe romper esquema tradicional. Nosotros estamos trabajando un par de fideicomisos también en términos de inversión en activo inmobiliario como tal, el que mencionaba José Antonio de desarrollo inmobiliario, pero tenemos pendiente también de publicación y verificación que se cumplan todas las condiciones para poder participar vía fideicomiso de oferta pública en dos alternativas de sectores no tradicionales. O sea, ya tenemos que empezar a pensar en fideicomiso de oferta pública sobre commodities, tenemos que empezar a valorar la isla y verla como un destino turístico en donde tiene que participar activamente el producto de un fideicomiso de oferta pública que pueda considerar, como bien decía Olga, tanto renta variable como renta fija para potenciar el desarrollo de proyectos turísticos, sobre todo con todo lo que se viene. Excelente. Bueno, señores, pues con eso terminamos el panel, así que espero que haya sido de utilidad y que haya sido interesante para todos. Gracias. A nuestros panelistas por participar en este interesante panel que, como ustedes muy bien ya pues hablaron sobre el fideicomiso de oferta pública, los señores Polibio Valenzuela, Olga Nivar, Andrés Rivas, José Fonseca y Roberto Millán. Muchísimas gracias.